Mis hermanos, vamos al Evangelio de Marcos. Ahí nos habíamos quedado. Hace 15 días. Hoy vamos a terminar, si el Señor quiere, el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 30 al 32. Pero bueno, después vamos a ver cómo el Señor desarrolla estos versículos en el final del capítulo. Pero leemos del 30 al 32. Dice así la palabra de Dios. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Oremos una vez más. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a sufrir y a morir por nuestros pecados. Y Señor, yo te ruego que hoy uses tu palabra para llamar a todos los que estamos en este lugar, Señor, a poder seguir a este Salvador que puso su vida por nosotros, Señor. Que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos captar, aunque sea un poco, de lo que significa seguir a Jesús, Señor. Que tus hijos sean animados a poder seguirle en medio de las adversidades de esta vida. Que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan considerar el costo de seguir a Jesús, pero también considerar el costo de no seguirle, Señor. Y que aquellos que están engañados, pensando que son tus hijos, hoy puedan ser confrontados por la verdad de lo que significa ser un hijo tuyo, Señor. Usa tu palabra, te pedimos que uses tu palabra, Señor, en esta mañana para traer luz a todos los que estamos acá. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser claro, ayúdame a hablar la verdad de lo que dice tu palabra y ayúdame, Señor, a poder cargar con tu palabra, Señor, y solo con tu palabra las conciencias de mis hermanos. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, en toda esta sección mencionamos, ¿no?, de que el Evangelio de Marcos entró en una sección en donde desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10 ya el Señor no está ahí haciendo su ministerio en la región de Galilea, sino que empieza su recorrido de Galilea a Jerusalén. De hecho es interesante porque en este capítulo, si bien él está en Galilea, Marcos se encarga de decirnos que está de paso. ¿Bien? O sea, venía del norte y está de paso por Galilea porque él va a llegar a Jerusalén. Y que esta sección en donde el Señor Jesús está camino a Jerusalén, camino a ese momento en donde él va a poner su vida, es una sección en donde él se dedica principalmente a sus discípulos. Y si pudiésemos resumir con una frase muy breve lo que Jesús le quiere transmitir a sus discípulos en este camino a Jerusalén, y bien en argentino, podríamos decir que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos que el cristianismo no es para tibios. ¿Sí? No es para tibios. ¿A qué llamamos tibios? ¿Qué es la tibieza? Y es cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, pero vamos a medias, ¿no? Porque ir a fondo va a implicar un montón de cosas. Va a implicar pagar muchas consecuencias. Entonces tratamos de minimizar el costo de lo que hacemos y vamos viendo, digamos, ¿no es cierto? Eso es la tibieza, más o menos, podemos decir. Vamos viendo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos da la nafta, no nos da el corazón para ir a fondo. Bueno, si algo Jesús quiere dejarle en claro a sus discípulos, es que él ahora está yendo a Jerusalén a morir, como hemos leído, y que seguirle no va a ser cosa de tibios, ¿verdad?
Seguirle no va a ser cosa de tibios. No hay lugar para la tibieza. No van a poder. Ustedes saben que en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de lo que significaba seguirle, Él decía, ustedes piensen bien si me van a seguir. Piensen bien. No vaya a ser cosa que sea como esa gente que empieza a edificar una torre, pero después cuando está a medio edificarla se da cuenta que no le alcanza. No le alcanza para edificarla y deja la torre a medias. ¿Qué está diciendo Jesús? No vaya a ser cosa que mientras me siguen empiecen a ver el alto costo de seguirme y quieran volver atrás. ¿Sí? Nuestra torre, la torre de nuestra vida queda edificada a medias. Un predicador muy antiguo dice justamente que el paisaje del camino angosto está lleno de torres a medio edificar. Está lleno. Y el cristianismo no es para tibios. Seguir a Jesús no es para tibios. Ser un discípulo de Jesús no es para tibios. Jesús no fue tibio. ¿Sí? Jesús también, como nos cuenta el Evangelio de Lucas, es muy interesante. Cuando Lucas empieza a contarnos del viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén, él dice que puso su rostro como una piedra y se encaminó a Jerusalén. Eso no tiene nada que ver con la tibieza, ¿verdad? Puso su rostro como una piedra y se encaminó a Jerusalén. ¿Qué significa esto de que el cristianismo no es para tibios? Bueno, nosotros hemos leído. Jesús les está advirtiendo a sus discípulos que Él va a morir. Que Él va a morir, que Él va a sufrir, que Él va a resucitar al tercer día. Y lo que va a hacer de ahora hasta el final del capítulo 9 y a lo largo del capítulo 10 es como ver el alcance que tiene esa muerte, esa cruz. Cómo alcanza esa cruz a todos los rincones de la vida de sus discípulos. Es como una sombra que proyecta esa cruz. Y esa sombra lo cubre todo. ¿Sí? No deja área de nuestra vida sin cubrirlo. Y Jesús nos lo va a advertir. Jesús nos va a advertir justamente esto. Jesús va a mostrarnos cómo la sombra de la cruz se proyecta sobre todos los rincones de nuestra vida. Él lo va a hacer por varios motivos. Uno de ellos es justamente para que si ustedes están pensando en si van a seguir a Jesús o no, puedan desde el principio saber lo que implica seguir a Jesús. Él no quiere que nadie se sienta estafado por Él. ¿Sí? Él no es un vendedor, con perdón de los vendedores que hay. Pero Él no es un vendedor, ¿no es cierto? Que nos dora la píldora, que nos dice frases ambiguas para tratar de convencernos y que después las cosas son diferentes a como Él nos lo dijo. No, Él no es así. Él desde el principio, Él nos va a decir hasta dónde alcanza la sombra de la cruz para aquellos que quieren seguirle. ¿Para qué? Para que si usted está pensando si lo va a seguir o no, pueda considerar con honestidad si está dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Sí? También hace esto para que sus discípulos, los que un día han decidido seguir a Cristo, puedan recordar lo que significa seguir a Cristo, ¿sí? Y puedan renovar su fe en la esperanza del llamamiento que recibieron. ¿Sí? Y puedan renovar también su compromiso con el discipulado, con seguir a Jesús. Seguir a Jesús es cosa seria. ¿Bien? Pero también Él lo va a hacer porque nos ama. Porque nos ama. Porque como recién le pedí al Señor, algo que yo quiero que quede muy en claro para todos los que estamos acá, es que si bien Jesús se encarga una y otra vez de mostrarnos que el costo de seguirle es muy alto, hay algo que Jesús sabe, y es que el costo de no seguirle es aún más alto. Es aún más alto. Entonces Él, porque nos ama, abre delante de nosotros el camino de la cruz. Como Él lo mencionó una vez, ese camino angosto que es difícil de transitar, que tiene una puerta muy pequeñita por donde tenemos que arrinconarnos para entrar. Y ese camino angosto que es tan difícil de transitar, Él nos lo define completamente, pero porque nos ama. Porque Él mismo dijo, es estrecha, es muy chiquitita la puerta y el camino es muy angosto, pero ese camino lleva a la vida. Ese camino es el que lleva a la vida.
Así que yo quiero invitarlos en los minutos que nos quedan a que podamos ver en el resto del capítulo 9 de Marcos cuál es el alcance de la cruz, cuál es el alcance del discipulado, del llamado de seguir a Cristo, ¿sí?, sobre diferentes rincones de nuestra vida. ¿Bien? Y para aquellos de ustedes que están anotando, el primer punto, el primer lugar sobre el cual la sombra de la cruz se va a proyectar sobre nuestra vida, según Jesús, es sobre nuestras aspiraciones personales. ¿De dónde sacó esto? Bueno, justamente, ¿dónde empieza nuestra historia? Nuestra historia empieza con Jesús enseñándole a sus discípulos que, una vez más, que Él iba a ser entregado en manos de hombres, que lo iban a matar y que después de muerto a los 3 días iba a resucitar. Bueno, ya es evidente, ¿no? ¿Cuál es el punto que Marcos quiere resaltar? Que la misión del Cristo, del Rey Salvador, es ser entregado y que los hombres lo maten. Marcos ya se lo dice por segunda vez a todos sus discípulos. Bien. Pero ahora los discípulos reaccionan de una manera diferente. ¿Qué dice acá? Dice el versículo 32, que después de que Jesús les dice estas cosas, dice que ellos no entendían lo que les decía. Pero a diferencia de otras veces, en donde ellos no entendían y enseguida preguntaban, ¿se acuerdan? ¿Ahora qué hacen? Dice que ahora tienen miedo de preguntar a Jesús. Un comentarista del Evangelio de Marcos escribe esto, considera esto, dice que su negativa en esta ocasión a preguntarle a Jesús se pudo haber debido a que la respuesta, ellos sabían que la respuesta era una que ellos no querían oír. ¿Les pasó alguna vez? ¿No querer seguir preguntando porque saben que no les va a gustar la respuesta? Ellos ya habían preguntado lo suficiente como para saber más o menos por dónde venía la mano. ¿Bien? Y tenían miedo de preguntar más. Ellos entendían, quizás no entendían todo, pero entendían lo suficiente como para querer entender completamente. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Jesús sea el Cristo, el Mesías, el Rey, el Salvador, y que ahora nos diga que viene a morir? Y la gran pregunta para los discípulos, como lo hemos venido considerando una y otra vez, es ¿qué hicimos con nuestra vida? Un día este hombre pasó, nos dijo que lo sigamos, nosotros dejamos todo para seguirle y ahora nos dice que va a morir. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿A quién le hemos entregado todo? ¿A qué causa nos hemos entregado? Que ahora de buenas a primeras se va a terminar. Que la persona a la que nosotros habíamos decidido seguir, la persona por quien habíamos decidido abandonarlo todo, ahora nos dice que va a morir. Jesús los estaba llamando a la muerte de todas sus aspiraciones. Todo lo que ellos aspiraban a hacer, a lograr siguiendo a Jesús, estaba muriendo. Y la cruz de Cristo era lo que lo estaba matando. Era la cruz, era su aviso de que Él iba a morir, lo que estaba matando y terminando con todas las aspiraciones de los discípulos. No era otra cosa. ¿Bien? Si Jesús les hubiese dicho, bueno, ahora vamos a Jerusalén y prepárense porque yo voy a entrar al templo y me voy a sentar en el trono y voy a decir que yo soy el Rey, el Salvador prometido por las profecías del Antiguo Testamento, ellos iban a estar muy contentos. Pero Jesús no les dijo eso, Jesús les dijo, voy a morir. Y cuando Jesús le dijo que voy a morir, su muerte también significaba la muerte de todo aquello por lo que los discípulos habían estado viviendo en los últimos años. Mató todas sus aspiraciones. Quiero que nos miremos en ese espejo ahora. Porque la cruz, queridos hermanos, también va a matar todas sus aspiraciones. Yo no sé cuál es su proyecto de vida. Yo no sé qué es lo que usted quiere para usted, para su familia, para sus hijos, para su mañana, ¿sí? Pero créame que de una manera u otra Jesús va a terminar con sus aspiraciones. Jesús va a terminar. Seguir a Jesús va a significar que usted va a estar dispuesto a entregarle a Jesús la llave de todos y cada uno de los rincones de su vida y de sus proyectos de vida. De hecho, nosotros vamos a ver más adelante en el Evangelio de Marcos que en un momento Pedro le va a decir al Señor, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.
medio como un reclamo al Señor. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros ahora? Esa es la pregunta del hombre que ve cómo las aspiraciones de su vida se escurren de sus dedos como agua. Eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos y morir a nosotros mismos. Créanme que si usted quiere seguir a Jesús, su vida ya no va a tener la forma que usted le está queriendo dar ahora. ¿Significa esto que no hay que planificar? ¿Significa esto que no hay que desear cosas buenas para nosotros y para nuestra familia? No, no significa nada de eso. Significa que nosotros vamos a hacer todo eso, pero en el camino el Señor va a darle la forma que Él quiere. Y cuando Él haga eso, usted lo que tiene que hacer es recordar que un día Jesús le advirtió, si quiere ser mi discípulo, estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar. Él lo va a hacer porque por medio de esas cosas Él nos santifica, Él nos libra del poder del pecado, Él nos libra del engaño de este mundo, Él nos hace que nos desengañemos con las cosas de este mundo, que nos demos cuenta que no sirven para nada, que no valen nada, ¿sí? Él por medio de las aflicciones también nos capacita a nosotros para poder consolar a otros cristianos que van a pasar por las mismas aflicciones que nosotros. Porque Él, como dijo un autor, ¿no es cierto? Él no tiene para nosotros un patrón de felicidad. Él tiene un patrón de santidad para nosotros. Y eso lo tenemos que saber desde el principio. Eso es parte del precio de lo que significa seguir a Jesús. Todas nuestras aspiraciones mueren el día en que nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿estoy dispuesto a que Cristo mate todas mis aspiraciones? Porque si yo no estoy dispuesto, entonces todavía no estoy preparado para seguir a Cristo. No estoy preparado. Todavía amo demasiado algo más que a Cristo. Porque la sombra de la cruz se proyecta y alcanza a cada una de nuestras aspiraciones. En segundo lugar, el segundo lugar por donde esta sombra de la cruz se va a proyectar es sobre nuestro orgullo. Es sobre nuestro orgullo. Porque fíjense que iban andando por Galilea, ¿sí? Iban andando por Galilea, y el versículo 33 nos dice que ellos llegan a una aldea, la aldea de Capernaum, y estando en la casa Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Así que imagínense la situación. Jesús va por Galilea, va con sus 12 discípulos y les dice, vamos a Jerusalén, yo voy a morir, yo, el maestro de ustedes, voy a morir, voy a sufrir y al tercer día voy a resucitar. Y siguen su camino. ¿Cierto? Y no sé qué habrá pasado, si Jesús habrá ido adelante y habrán quedado los discípulos atrás conversando, pero Jesús se da cuenta que estaban conversando de algo. ¿Sí? Y cuando llegan a la casa en Capernaum, les pregunta, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? Bueno, esta pregunta es la que va a dar lugar a la segunda lección que deben aprender los discípulos de Jesús y que debemos aprender nosotros hoy. Fíjense que nos dice Marcos en el versículo 34 que cuando Jesús les preguntó de qué hablaban, ellos guardaron silencio. ¿Sí? Esta gente era muy particular, no solía estar muy callada esta gente. ¿Sí? Les gustaba hablar, pero acá en este momento se quedaron callados. Guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? Jesús con esta sola pregunta los avergonzó. ¿Qué es esto de quién de ellos sería el mayor? Iban discutiendo cuál de ellos es el más importante. Es más, si nosotros leemos un poquito más el Evangelio de Marcos y otros evangelios, no solamente discutían quién era el más importante, sino que discutían quién iba a recibir el lugar de mayor honor en el reino de Dios. Imagínense esa discusión. Imagínense esa discusión, ya de por sí es una discusión vergonzante, ¿no? Ahora, imagínense esa discusión, tenerla después de que Jesús le dijera que él iba a morir. Todavía más vergonzoso, ¿sí o no? Él,
el maestro, el Cristo, el Rey, les dice yo voy a morir, y ellos se ponen a discutir acerca de quién es el más importante. ¿De quién es el más importante? ¿Sí? No, como les digo siempre, antes de señalar a los discípulos, yo quiero invitarlos a que nos miremos a nosotros mismos. Porque la lógica del orgullo no solamente está en nosotros, más de lo que nos gustaría reconocer, sino que también está en nuestras conversaciones, mucho más de lo que nos gustaría reconocer. A ver, yo les pregunto, les hago algunas preguntas. ¿Acaso no somos tentados nosotros a exagerar nuestros logros cuando alguien está compartiendo sus propios logros? ¿No hacemos eso? Lo hacemos, ¿no? ¿No tenemos también la tendencia como a bajarle el precio a lo que hacen los demás para lo que nosotros hacemos se siga viendo como importante? Eso también lo hacemos, ¿verdad? ¿O no nos incomoda también cuando alguien hace, tiene o dice algo que lo hace destacar y nosotros no estamos destacando? Esa es la lógica del orgullo. Tenemos que reconocer que nosotros también luchamos con la tendencia a querer ser el más importante. Nosotros nos hubiésemos metido en esa charla de los discípulos también. Y también hubiésemos discutido con ellos quién sería el mayor. ¿Sí? Pero si hay algo interesante o bueno que podemos rescatar de los discípulos, es que ellos se dieron cuenta de una cosa cuando Jesús les hizo la pregunta acerca de qué estaban hablando. Se dieron cuenta, por lo menos, de que el orgullo es una vergüenza. Ellos se avergonzaron. No se animaron, guardaron silencio, no se animaron. Bien, era una vergüenza que mientras su rey, su maestro, les estaba diciendo que él iba a morir, ellos estuviesen preocupados por quién de ellos sería el más importante. ¿Bien? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Bueno, Él les da dos lecciones. Dos lecciones que yo quiero que nosotros aprendamos y las tomemos, para que veamos cómo la sombra de la cruz se proyecta también sobre nuestro orgullo. Y que por medio de estas lecciones, la cruz de Cristo nos ayude a matar nuestro propio orgullo. ¿Bien? Fíjense que la primera de estas lecciones la vemos en el versículo 35, cuando Jesús les contesta, dice que Jesús se sienta, llama a los 12 y les dice, si alguno desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Eso es lo primero que les dice. Enseñándoles, ¿no?, que contrario a toda la lógica de este mundo, a toda la lógica a la que nosotros estamos acostumbrados en nuestras relaciones con la gente, en el reino de Dios, el primero, el más importante, el mayor, no va a ser el que reciba el respeto de todos los demás, sino va a ser el que más va a respetar. El más importante en el reino de Dios no es el que recibe el servicio de otros, sino es el que más dispuesto está a servir a otros. Ese es el más importante. Y Jesús modela esto. Él es el ejemplo de esto. Porque Él no lo dice desde un trono, aunque bien podría hacerlo. Él los dice mirando la cruz. Él nos enseña que el más grande es el que sirve yendo a la cruz a poner su vida en rescate por los pecadores. ¿Lo ven? Él es el primero en servir. Él es el primero, como dice Pablo en Filipenses, en considerar a los demás como más importantes que a él mismo. Él es el primero en hacerlo. Y Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces la cruz rompe con la raíz del orgullo, ¿verdad? Rompe con la raíz del orgullo porque nosotros cuando vemos a la cruz, vemos al Hijo de Dios, al dignísimo Hijo de Dios, al que realmente es el más importante, el que es sobre todo, lo vemos ahí muriendo por los pecadores, sirviéndonos humildemente a nosotros. ¿Quién puede negar que el que iba a morir en la cruz no es el primero? Él es el mayor, ¿sí o no? Y el mayor subió a la cruz
por amor a nosotros. El mayor subió a la cruz, el más importante subió a la cruz para servirnos. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida, para poder rescatarnos. ¿Bien? Entonces esa es la primera lección. Y la segunda lección que Jesús le da a sus discípulos es aún más gráfica. Fíjense que después de decirle eso, ¿qué hace Él? Él toma un niño y lo pone en medio de ellos. Bien, estaba Él sentado, sus discípulos escuchándolo, y de repente habrá habido algún niñito ahí, lo habrá llamado, y lo llama y lo pone ahí en medio de ellos. Y dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. ¿Cuál es el punto de esta ilustración y qué tiene que ver con esta discusión acerca de quién es el más importante? Bueno, lo que Jesús parece estar haciendo justamente es profundizando su idea del servicio. ¿Bien? Fíjense que Jesús acá está hablando de que está llamando a sus discípulos a recibir a ese niño como si fuera Jesús. ¿Bien? Hagámoslo bien visual. Imaginémonos que Jesús pasa por esa puerta. Jesús. ¿Cómo lo recibimos? ¿Con qué honores lo recibimos? ¿Con qué honores le servimos? Ahora Jesús dice, pone a un niño en el medio. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y un niño? Bueno, un montón de diferencia. Pero parece ser que Jesús se está concentrando en una. Y es que ese niño, a diferencia de Él en persona, Él no puede hacer nada por nosotros. Un niño no puede hacer nada por nosotros. Un niño necesita que nosotros hagamos todo por él, ¿sí o no? ¿Sí? Miren los niños que tenemos a nuestro alrededor. ¿Podemos esperar que ellos nos sirvan? ¿Podemos esperar que ellos hagan algo que nosotros necesitemos? ¿Les vamos a encargar a ellos que nos sirvan el desayuno? No, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos a alguien que no puede hacer nada por nosotros, ¿sí? Alguien que no puede devolvernos el favor, nosotros estamos estamos ilustrando la expresión máxima de servicio de Jesús. Porque Jesús, cuando subió a la cruz, Él vino a servir a aquellos que no tenían nada para darle. No teníamos nada nosotros con qué devolverle, con qué pagarle el amor que Él estaba dándonos. Y nosotros cuando nos recibimos unos a otros, como si fuésemos niños, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos devuelvan cosas, sin esperar que nos sirvan, ¿bien? Entonces estamos modelando, estamos ilustrando el amor que Jesús tuvo por nosotros. Porque Él vino a poner su vida en rescate por pecadores que no tenían nada para sumarle. No hay nada que usted y yo le podamos dar a Jesús. No hay nada. Somos menos que niños en ese sentido delante de Él. Menos. Así que esas son así es como el orgullo, o mejor dicho, así es como la cruz mata nuestro orgullo. Así es como la cruz mata nuestro orgullo. Nosotros miramos a la cruz y vemos el sinsentido de la cruz, que en realidad el primero y el más importante se ha convertido en nuestro servidor. Entonces, en la lógica del reino de Dios, el que quiera ser el primero y el más importante debe convertirse en servidor de todos. Y luego aprendemos que ese servicio que debemos dar a todos tiene que ser un servicio completamente desinteresado, sin desear nada a cambio, como el servicio que le damos a un niño, a un bebé, que lo hacemos simplemente porque nos hace feliz servirle, ¿sí o no? Así servimos a los niños, simplemente porque nos hace feliz ver la sonrisa de nuestros hijos. La cruz mata nuestro orgullo, ¿sí? Pero fíjense cómo trabaja el orgullo, ¿no? Cómo es muy interesante lo que sigue pasando, porque hay más todavía que va a enseñarnos Jesús acá acerca del orgullo. Fíjense en el versículo 38, Juan de repente le dice, Maestro,
Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Porque no nos seguía. ¿Bien? ¿Ven la situación? Juan se encontró con alguien que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, pero no era parte de los discípulos de Jesús. Entonces Juan le dice, no lo hagas más, porque no nos seguís, no estás con nosotros. ¿Sí? Es interesante el plural, ¿no? No nos seguía. ¿Y ese plural? Como decimos, ¿no es cierto? Aramos dijo el mosquito, ¿verdad? Así dice el dicho. ¿Y ese plural? ¿Qué tendría que haberle dicho Juan a Jesús? En todo caso le tendría que haber sido no te seguía. No nos seguía. Ya estaba resubido al caballo Juan, ¿sí o no? Estaba allá arriba. Una vez más lo que Jesús va a hacer, ¿sí?, es poner en orden el corazón de los discípulos, poniendo sobre Él el centro de atención. Poniendo sobre Él. Lo importante, fíjense que Jesús les dice, no se lo impidan, dice, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Jesús está poniendo el centro de atención sobre Él, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Juan y a todos sus discípulos? Que lo importante no es que su grupo sea el más grande, sino que hagan lo que hagan, lo hagan en el nombre de Jesús. Que hagan lo que hagan, lo hagan en el nombre de Jesús. Como cuando los discípulos salieron por primera vez. ¿Se acuerdan cuando los discípulos salieron por primera vez? Nosotros leímos que ellos salían, nos dice Marcos, ellos hacían milagros, ellos predicaban, ellos echaban fuera demonios, y el efecto ¿cuál era? Que el nombre de Jesús se hacía reconocido. Parece que se habían olvidado de esa parte de la lección, ¿sí? Porque acá Jesús lo que le dice acá, no se preocupen, no se lo impidan. No pasa nada si Él no está con nosotros, porque si Él lo hace en mi nombre, dice Jesús, si mi nombre está siendo exaltado, si mi nombre está siendo conocido, no pasa nada, es lo que tiene que ser, las cosas están bien. Ahora, Juan, parece que lo que te preocupa no es que hagan las cosas en mi nombre, sino te preocupa que no hagan nuestro grupo más grande, que no nos sigan a nosotros, ¿sí? Y Jesús redobla la apuesta, porque después le dice el versículo 41, tengan atención, les dice, no se lo impidan, porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, de nuevo, concentrando sobre él, en verdad les digo que no perderá su recompensa, pero cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, así se está refiriendo Jesús a esta gente, que no estaba en su grupo, pero que hacía cosas en su nombre. Se refiere como estos pequeñitos que creen en mí. Si ustedes le hacen pecar, dice, mejor le fuera si le hubieran atado una piedra al cuello, de las de molino, de las que mueve un asno, y lo hubiesen echado al mar. Lo hubiesen echado al mar. ¿Sí? O sea, si vas a hacer de tropiezo, mira, es mejor que te ahogues y te mueras antes que tener que enfrentarte conmigo por ser de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Así se refiere Jesús a ellos. En definitiva, ¿cuál es el punto de toda esta discusión? Bueno, de que la sombra de la cruz también se proyecta sobre nuestro orgullo y sobre nuestro deseo de estatus, de ser reconocidos. Tenemos que saber desde el principio, y si no lo has sabido al principio, mi hermano, quiero que lo sepas hoy. Ser un discípulo de Jesús, seguir a Jesús, es la muerte de tu orgullo. Es la muerte de tu deseo de ser reconocido. Es la muerte de cualquier forma de estatus al que hubieses aspirado en esta vida. Tu orgullo tiene que morir. Tienes que convertirte en todo lo contrario a lo que es una persona orgullosa, a una persona dispuesta a servir a los demás. Esa es la clase de vida a la que Jesús llama a sus discípulos.
Nosotros vivimos una generación sumamente orgullosa, sumamente egocéntrica. ¿Sí? Si hay algo que esta generación no hace es servir. No vivimos en una generación en donde la gente sirve a los demás. No lo hacemos. No lo hacemos. No les hemos enseñado a nuestros hijos a ser serviciales. No les hemos enseñado. Nosotros vivimos en una generación donde los adolescentes, los jóvenes no son serviciales. No son serviciales. Los adultos no son serviciales. No somos serviciales. La gente de la tercera edad no es servicial. Los adultos mayores no son serviciales. Vivimos en una generación que desea ser servida, que desea que todo sea para ellos, que desea concentrar la atención de los demás y que se enoja. Nos enojamos cuando eso no pasa. Desde el niño más chiquitito que se enoja cuando no logra tener lo que quiere, hasta el adulto mayor que se enoja cuando la gente a su alrededor no le sirve, todos en el medio somos así. Todos en el medio somos así. No somos serviciales. Pero Cristo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Para servir. Y sus discípulos, aquellos que quieran seguirle, aquellos que quieran ser perdonados por su sangre y recibir vida eterna por su nombre, ellos también van a tener que tomar su cruz y convertirse en personas serviciales como lo fue. Porque esto es lo que está haciendo Jesús acá. Jesús está enseñándonos esta lección a nosotros, a sus discípulos y a nosotros, para que sepamos desde el principio lo que implica seguirle. Así como la sombra de la cruz se proyecta sobre nuestras aspiraciones, también lo hace sobre nuestro orgullo. Nuestro orgullo debe morir. Por eso su llamado es: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es la muerte del orgullo. Es la muerte del orgullo para siempre. Bien. En tercer lugar, cuando nosotros seguimos escuchando a Jesús, vamos al versículo 43 y vemos ahora cómo también la sombra de la cruz se proyecta sobre nuestros pecados habituales. Él pone la sombra de su cruz sobre nuestros pecados, sobre aquellos hábitos que tenemos y que son contrarios a su voluntad. Él repite 3 veces un mismo refrán. Fíjense el versículo 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Versículo 45, segundo. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los 2 pies ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Ven la repetición? Lo único que va cambiando es el miembro de nuestro cuerpo que va mencionando. Primero mencionó la mano, luego menciona el pie y luego va a mencionar el ojo en el versículo 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Bien. ¿Qué tenemos que decir acá? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá al repetir? ¿Bien? Cuando nosotros nos repiten algo muchas veces, ¿qué nos están queriendo decir? Nos están queriendo decir que lo que nos están diciendo es muy importante, ¿no? De hecho, cuando nos repiten muchas veces algo y no lo hacemos, ¿qué nos dicen? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿O no nos reclaman así? Porque lo han dicho muchas veces, nos lo han dicho muchas veces porque justamente era algo importante, era algo a lo que teníamos que prestar atención. Y acá Jesús repite 3 veces, bien, un mismo refrán, cambiando, ¿no es cierto?, acá los miembros del cuerpo a los que se refiere. Pero básicamente lo que Jesús está diciendo es que ya sea tu mano, tu pie o tu ojo, si te es ocasión de pecar, arráncatelo. Dice, mejor es que los pierdas y vayas a la vida eterna y no que enterito de cuerpo vayas a la condenación eterna.
Y nos va a recordar en las 3 oportunidades que la condenación es eterna. Porque nos va a decir donde el fuego nunca se apaga. Bien. Y el gusano de ellos no muere. Esta referencia al gusano es porque Jesús está pensando, para ilustrar la condenación eterna, está pensando en un basural que había en la tierra de Israel, que para ellos era muy conocido. ¿Sí? Un basural que no solamente era conocido porque era un lugar sucio, como todo basural, sino porque era un lugar en donde se habían cometido crímenes aberrantes. Y porque se habían cometido esos crímenes en ese valle, es que lo convirtieron en un basural. Jesús está haciendo referencia a ese lugar. Y como en todo basural, ¿qué es lo que va a haber siempre en un basural? Gusanos. Bueno, Jesús está usando ese basural como una ilustración de lo que es la condenación eterna. ¿Bien? El gusano no va a morir y el fuego nunca se va a apagar. Jesús sabe que luchamos contra el pecado y Jesús sabe que sus discípulos, incluso aquellos que han sido salvos, bien, han recibido el perdón de sus pecados, van a transitar el resto de su vida luchando contra el pecado. Esa es quizá una de las realidades más frustrantes de la vida cristiana, que luchamos contra el pecado. ¿Sí? Que todavía experimentamos el dolor en nosotros de hacer aquellas cosas que sabemos que, y que incluso no solo sabemos que no tenemos que hacerlas, que no queremos hacerlas. No queremos. Pero luchamos contra el pecado, somos débiles. Somos débiles. Bien, y Jesús lo sabe. Y Jesús va a decir que aún la cruz debe llegar a ese lugar. La cruz es la que debe definir nuestra batalla contra el pecado. Porque en esta lucha, bien, en esta lucha, como ya hemos visto cuando examinamos Marcos capítulo 7, el traidor somos nosotros. ¿Se acuerdan? ¿De dónde salían? Los malos pensamientos, las inmoralidades, las mentiras. ¿Se acuerdan de dónde salían? De dentro del corazón del hombre. Ahí está el traidor. Ahí está el caballo de Troya. Está acá. Está acá. Entonces Jesús sabe que en la lucha contra el pecado no se puede ser tibio. Ese es el punto de los 3 refranes que usa Jesús. No podemos ser tibios en la batalla contra el pecado. Es una batalla a muerte. ¿Sí? Como dice un predicador, es la mejor manera de definirlo. Para luchar contra el pecado nos tenemos que romper el alma todos los días. Esa es la verdad. Nos tenemos que romper el alma. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces Jesús acá lo que va a hacer es darnos 3 cosas. Con estas palabras. Nos va a dar un mandamiento, nos va a dar un incentivo y nos va a dar una advertencia. Tomemos las 3 y veamos cómo la sombra de la cruz se proyecta sobre la batalla diaria que tenemos contra el pecado. En primer lugar, tomemos el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que hay detrás? ¿Qué hay detrás de estos 3 refranes que dice Jesús? Si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, entonces córtalo, arráncalo. Ahí está el mandamiento. ¿Qué significa ese mandamiento? Significa que tenemos que ir a fondo en nuestra batalla contra el pecado. Significa que no hay lugar para la tibieza. Es importante que entendamos este mandamiento y que no muramos de literalidad. ¿Por qué digo morir de literalidad? Porque Jesús acá no nos está pidiendo que literalmente nos arranquemos un brazo, nos saquemos un ojo, nos arranquemos un pie. Porque si usted tiene un ojo malo que le gusta ver cosas malas, se podrá arrancar el ojo derecho, pero con el ojo izquierdo, ¿qué va a estar haciendo? Va a seguir viendo cosas malas. ¿Sí o no? Entonces Jesús acá no nos está diciendo que literalmente nos mutilemos. Jesús acá lo que nos está diciendo es que tenemos que ir a fondo. Que no hay lugar para la tibieza en nuestra batalla contra el pecado. Que hay que hacer lo que sea necesario hacer. Para un momento. Stop, Jesús. 2 capítulos atrás me dijiste que el problema estaba en mi corazón. ¿Por qué ahora me decís que vaya a algo externo? ¿Por qué ahora me decís
que tengo que ir a fondo, que tengo que estar dispuesto a arrancar mi mano, a arrancar mi ojo, a arrancar mi pie. Me dijiste que estaba en mi corazón el problema, que estaba adentro, no de afuera. Es más, me dijiste que lo que contamina al hombre no viene de afuera. Entonces, ¿por qué me decís que me arranque el ojo para no ver lo que está afuera? Es buena pregunta, ¿sí o no? Es una muy buena pregunta. Y que nos ayuda a entender cómo funciona nuestra batalla contra el pecado y nuestra santificación. Es cierto, nuestro corazón es malo. De adentro de nuestro corazón es de donde salen todas las cosas que después nosotros hacemos y todas aquellas cosas malas de las cuales nos alimentamos. Esas cosas malas de las cuales nos alimentamos las vamos a buscar porque nuestro corazón es malo. Porque nuestro corazón es malo. Porque si nuestro corazón no fuera malo, no iríamos a buscar cosas malas para hacer con nuestras manos, para ver con nuestros ojos o a dónde ir con nuestros pies. Pero cuando Jesús dice, controlate, ejercé dominio propio, andá hasta las últimas consecuencias con tus ojos, con tus manos y con tus pies, lo que está diciendo es que somos nosotros los que abrimos la puerta para que nuestro corazón se relacione con todo lo que hay afuera, para que vaya a buscar todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nos gustan y que son pecaminosas. Somos nosotros los que nos ponemos en situaciones en donde nuestras manos hacen aquellas cosas que nuestro malvado corazón les dicta que hagan. Somos nosotros los que buscamos cuando scrolleamos con el celular aquellas cosas que nuestros ojos malos, que se alimentan de su corazón malo, quieren ver pero que no deberían ver. Está en nuestro corazón, pero se expresa externamente a través de lo que hacemos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies. Y Jesús lo que dice es, vayan a fondo contra eso. Vayan a fondo contra eso. Vayan a fondo. ¿Bien? Y esto no tiene que ver con que se tengan que mutilar el cuerpo. Aparte, ustedes saben, vamos a suponer que Jesús nos está diciendo que si es necesario lleguemos a ese extremo. ¿Sí? Quedó claro que no es eso lo que está diciendo Jesús, ¿no? Antes de seguir con esto, eso tiene que quedar claro, pero vamos a suponer que Jesús nos está diciendo eso. Ese es el último recurso. Ahora en el camino hay un montón de otras cosas que yo debería estar dispuesto a hacer con mi vida, con mis hábitos, antes de llegar a ese extremo. Y que no lo estamos haciendo. O que no lo hacemos. O que muchas veces no estamos dispuestos a quitar de nuestra vida cosas todavía menos radicales que una mano, que un ojo, que un pie. ¿Sí? Por ponerle un ejemplo, antes de arrancarse el ojo, para no mirar cosas que no debemos, quizá deberíamos probar con desinstalar aplicaciones de nuestro celular, ¿no es cierto?, con frecuentar ciertos lugares a cierta hora. ¿Sí o no? Hay muchas estaciones intermedias antes de llegar a esos extremos, pero que no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes que luchan contra la inmoralidad sexual todavía mantienen en sus teléfonos aquellas aplicaciones que los hacen pecar? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Y piensan que van a estar dispuestos a arrancarse un ojo si no están dispuestos a desinstalar esas aplicaciones? Están equivocados. Están equivocados. Entonces Jesús lo que está diciendo, más allá de los ejemplos particulares, es contra el pecado hay solo una manera, es ir a fondo. Y mis discípulos, dice Jesús, mis discípulos van a fondo. Mis discípulos van a fondo. Mis discípulos no son tibios cuando batallan contra el pecado. Por eso ellos heredan la vida eterna. Por eso ellos entran a la vida habiéndose negado un montón de cosas, habiendo mutilado su vida en el camino, van a entrar a la vida eterna. Porque le dieron batalla hasta el final al pecado que moraba en ellos. Estuvieron dispuestos, como dice el apóstol Pablo, decía, yo mismo, dice, me golpeo el cuerpo a mí mismo y lo pongo bajo servidumbre. No sea que yo, habiéndole predicado el evangelio a un montón de gente, termine siendo descalificado. Ese es el razonamiento del apóstol Pablo.
Me golpeo mi cuerpo. De nuevo, no muramos de literalidad. ¿Qué está diciendo? Voy a fondo contra mí mismo. Yo sé quién soy, dice Pablo. Yo sé quién soy, yo sé con qué lucho. Hay al menos una lucha que el apóstol Pablo reconoce en las Escrituras, que es su lucha con el orgullo. El apóstol Pablo luchaba con el orgullo, él lo reconoce en las Escrituras. Y él golpeaba su cuerpo, se disciplinaba para la piedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el momento en el que no lo hacemos, nuestro corazón empieza a desbordar. Y el desborde se da por nuestros ojos, por nuestras manos, por nuestros pies y por todo lo que hacemos. Y Jesús dice, mis discípulos, la sombra de la cruz se va a proyectar incluso en su batalla contra el pecado. Por eso el camino es tan angosto. El camino es angosto, es angostísimo. Es angostísimo. Es muy difícil. Hay un precipicio a un lado, un precipicio al otro. Para pasar, la puerta es muy chiquitita, es muy estrecha. Para pasar por esa puerta, usted no puede pasar con una mochila, usted no puede pasar con un camperón. Va a pasar apenas usted y va a tener que dejar todo atrás. Jesús dijo eso, no me lo estoy inventando yo. La puerta es muy estrecha, dice. Va a haber muchos que van a querer entrar y no van a poder. ¿Saben por qué hay muchos que quieren entrar por la puerta, que quieren ser salvos, pero no pueden? No pueden porque no están dispuestos a dejar las cargas atrás de la puerta. No están dispuestos a abandonar sus pecados. No están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias contra aquellas cosas que los llevan a desobedecer a su maestro. Y quedan descalificados. Y en este momento, antes de terminar, hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de los discípulos de Jesús, de los que siguen a Jesús, de los que cruzan por la puerta estrecha, de los que luchan contra el pecado, cuando hablamos de eso, de esa gente, no estamos hablando de una cierta clase de cristiano VIP, súper cristiano, cristiano más espiritual, y que hay otros cristianos que por ahí no son tan consagrados, usamos una palabra más del lenguaje evangélico. Están los cristianos que solo han pedido a Jesús que le perdone sus pecados, y están los cristianos que también se han consagrado. No estamos hablando de eso. Discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, es sinónimo de pecador salvado por la sangre de Jesús. ¿Sí? No hay nadie que pueda ser salvo sin ser un discípulo de Jesús. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Tomar su cruz y seguir a Jesús. Eso es lo que significa creer en Él. Eso es lo que significa creer en Él. Es una aclaración muy importante, porque ustedes, si no han escuchado ya, van a escuchar alguna enseñanza que le va a decir que usted puede ser cristiano, pero sin entregarle toda su vida a Jesús. Que usted puede ir entregándole diferentes áreas de su vida, pero bueno, usted pídale a Jesús que perdone sus pecados y con eso ya es cristiano. Después va a seguir viviendo, va a ser, como dicen, va a ser un creyente carnal quizá. No va a ser un creyente espiritual, pero va a ser un creyente carnal y va a ser salvo. No, eso es mentira. Eso no existe en las Escrituras. Y eso no existe para Jesús. Fíjense lo que está diciendo Jesús acá. Ustedes quieren venir conmigo, ustedes quieren seguirme, ustedes quieren ser, como dice, ustedes quieren entrar a la vida, ustedes no quieren ser arrojados al infierno de fuego, entonces tienen que seguirme. Tienen que seguirme. Y si no están dispuestos a seguirme, si no están dispuestos a ser mis discípulos, si no están dispuestos a que mueran sus aspiraciones, a que muera su orgullo, a que muera el pecado que usted tanto ama, que usted practica, al que está habituado, si usted no está dispuesto a eso, entonces usted no puede ser mi discípulo. Usted podrá hacer un montón de cosas. Usted podrá ser un admirador de Jesús, a usted le podrán caer simpáticos y tener amigos entre los discípulos de Jesús, pero usted no es un seguidor de Jesús. No es un discípulo de Jesús.
El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y de hecho, fíjense que este punto Jesús lo va a resaltar con una última ilustración que él va a usar en el versículo 49. Después de repetir estos 3 refranes, Jesús dice, porque todos serán salados con fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué significa esto de porque todos serán salados con fuego? Bueno, probablemente Jesús lo que esté haciendo referencia a los sacrificios que se hacían en el templo según la ley del Antiguo Testamento. Según la ley del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un animalito en el templo, luego del sacrificio, ese sacrificio se tenía que quemar en un altar y para quemarlo se debía salar. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que vimos antes? Bueno, que todos los discípulos de Jesús van a tener que ser como una ofrenda, completamente quemada y consumida para Jesús. En otras palabras, no nos podemos guardar nada. Hemos muerto a nosotros mismos. Hemos muerto a lo que queríamos. Hemos muerto a nuestro orgullo. Hemos muerto a nuestro estilo de vida pecaminoso. Y nuestra vida está completamente puesta como una ofrenda para nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que significa ser salvo. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Nada menos que eso. Nada menos que eso. La sombra de la cruz se va a proyectar sobre cada área de nuestra vida. Vamos a ver la semana que viene cómo también la sombra de la cruz alcanza nuestro entendimiento de la familia y del matrimonio. ¿Sí? Pero si usted y yo somos discípulos de Jesús, entonces somos una ofrenda para Él. Los tibios se tienen que abstener de poner su pie sobre el camino angosto. Absténganse. No hay lugar para los tibios. La sombra de la cruz es demasiado ancha, es demasiado larga, es demasiado grande, lo va a cubrir todo, lo va a cubrir todo. No va a haber ni un pequeño rincón que esa sombra no alcance en su vida. Y si no está dispuesto a que la sombra de la cruz se proyecte sobre todo rincón de su vida, entonces no hay lugar para usted en el camino angosto. En el camino angosto que lleva a la vida. Porque lo que logró Jesús ahí tiene un valor infinito. Tiene un significado infinito para nosotros. Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús por medio de la cruz nos da una entrada en el reino de Dios. Jesús por medio de la cruz nos libra para siempre de la culpa, del poder, del pecado y nos va a librar por toda la eternidad de la presencia del pecado. La sombra de la cruz es demasiado grande porque lo que logró la cruz es demasiado grande. Por eso lo que decíamos al principio, sí, el costo de seguir a Jesús es tremendamente grande. Es demasiado grande. Es dolorosamente grande. Pero el costo de no seguirlo va a ser eternamente grande. Eternamente grande. ¿Él es el Señor de todo o es el Señor de nada? ¿Lo seguimos con una cruz en nuestros hombros o no lo seguimos? Así que vamos a hacer ofrendas completamente consumidas delante de Él o no vamos a hacer nada. Eso es lo que significa el llamado de Jesús a seguir. ¿Oramos? Señor, te agradezco y te agradezco mucho, Señor, por tu honestidad hacia nosotros y por tu gran amor hacia nosotros, Señor. Señor, nosotros sabemos que solo nos advertís porque nos amás. Señor, yo sé que amás personal e individualmente a cada una de las personas que hay acá, Señor. Por pecadores como nosotros, enviaste a tu Hijo a poner su vida, Señor.
Señor, yo te ruego que envíes tu Espíritu, Señor, que convence los corazones para poder llamar al arrepentimiento, Señor, a aquellos que no te conocen todavía. Aquellos que están dudando todavía de si te van a seguir o no. Aquellos que están todavía calculando el costo, Señor. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo los convenza de que el costo es alto, Señor, pero la recompensa es infinita. Señor, que los convenza del gran amor de Jesús al poner su vida por ellos. Que los convenza de su necesidad de ser perdonados de sus pecados, Señor. Que los convenza, Señor, y que los traigas a los pies de Cristo. Señor, dale fuerzas a tu pueblo. Tus hijos luchan por caminar en este camino angosto, Señor. Todos sabemos lo difícil que es, Señor. Lo sabemos y por eso queremos aferrarnos una vez más a Jesús. Queremos pedir una vez más la fuerza, Señor, que necesitamos de parte de Él para poder caminar un día más en este camino angosto, Señor. Un día más. Y ayúdanos, Señor. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, Señor, a llegar hasta el final. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.